y a este Jesús resucitado con esa analogía del superhéroe y de que Jesús, no, eso es mejor dicho, a Mateo, nuestro hijo, le gustan mucho todas las películas de superhéroes, pero así impresionante. Él es fanático de los superhéroes y se sabe las historias y hasta inclusive nos puso a verlas. Yo no había visto películas de superhéroes y entonces él sí nos puso a ver todas esas películas de superhéroes y recordaba, preparando este tema, cómo es tan bien hecho hacer esa analogía entre algo que nos parece extraordinario y el Señor. Porque Mateo le escribió alguna vez una carta muy hermosa al papá. Desde pequeñito le decía que él era el superhéroe, pero ya un adulto y que le escriba una carta al papá diciéndole que él es el superhéroe más importante de su vida. Y yo encontraba tantos rasgos de John Byron que sí, que tienen que ver con eso. Y pensaba en estos días con este tema del superhéroe. Dios es 1.000.000 de veces más que todos los superhéroes que a Mateo le gustan tanto y que encontraba analogía con su papá. Dios es muchísimo más y Jesucristo resucitado muchísimo más. Entonces hoy que estamos finalizando este ciclo y recordando todo eso que ustedes ya han trabajado a este Jesús que es más que un superhéroe, recordemos entonces que ustedes vieron uno que fue apenas finalizaron Pascua y es entonces Jesús es más que un superhéroe porque venció la muerte. Qué rico estar hoy aquí y que no se les olvide. Jesús venció la muerte. Una de las cosas más tristes cuando veíamos estas historias es que hasta en las mejores películas han matado a los superhéroes. A algunos superhéroes los han matado. Y uno queda como, hace muchos años uno sabía quién era el protagonista y que a ese no lo iban a matar, pues si era el protagonista. Ya matan a los protagonistas, matan a los superhéroes. Jesús ha resucitado, ha vencido la muerte y por eso es mucho más que un superhéroe. Después ustedes estuvieron trabajando algo que me parecía muy bello, y es que Jesús es más que un superhéroe porque nos puede sanar, porque nos salva y porque transforma la vida. Por más, muchachos, que hayan muchas personas muy importantes en la vida de uno, por más que hayan superhéroes, nada de eso ni lo va a sanar, ni te va a salvar, y mucho menos transforma tu vida, porque la transformación que hace Jesús es desde dentro. Y eso ya lo trabajaron hace 15 días. Y hace 8 días ustedes trabajaron un tema precioso. A mí me encanta eso porque le ha tocado reconocer. Yo di alguna vez historia de la pedagogía en la universidad y era muy bonito como personas creyentes, no creyentes, los que se declaran ateos, los de todas las religiones del mundo, les ha tocado reconocer que Jesucristo, nuestro Salvador, partió la historia de la humanidad en dos. A todos les ha tocado reconocer. Es el personaje de la historia más importante de la humanidad. Es más, yo hasta una vez conversábamos con John Byron y era muy charro porque hasta inclusive en Colombia la parte de tal manera y la historia que aquí ateos y no ateos disfrutan de los días festivos gracias a las festividades que tienen que ver con nuestra fe. Entonces, y le toca a ateos y no ateos, y ahí si uno no dice, ay, no, yo no soy católica, a mí no me den este festivo del día de la Natividad del Señor, oiga, nadie, todo el mundo está feliz celebrando. Jesucristo ha partido la historia de la humanidad en dos y por eso es mucho más que un superhéroe. Y yo creo que, pues yo siempre lo digo, el cierre es con broche de oro. Jesucristo es mucho más que un superhéroe porque vive en mí y habita en mí para siempre. Qué bueno reconocer, muchachos y querida comunidad, que Jesucristo, nuestro Señor, vive en nosotros. Y eso, hola ya por allá la familia Posada, buenas noches, gracias por saludar y por conectarse. Muchachos, vive Jesucristo, vive hoy, está vivo y está vivo en ustedes y en mí. Está vivo en las salas de los hospitales,
está vivo en las salas de velación, está vivo hoy en las funerarias, está vivo en tantas personas que como nosotros están postrados en oración, está vivo en los sacerdotes, en los niños, en las mamás, en los papás. Jesucristo está vivo hoy. Y qué bueno que entonces este ciclo termine reconociendo que Jesucristo está vivo y está vivo hoy en nosotros, en cada uno de nosotros, que vive en ustedes y en mí. Y por eso es tan importante finalizar de esa manera, porque todo lo demás puede sonar a la retórica, pero en nosotros lo tenemos que hacer vivo y eficaz porque es real, porque es nuestra vida, porque es lo que vivimos y lo que sentimos. Una de las cosas que a mí más me ha impresionado es cómo nos hemos tenido que adaptar, porque yo encontraba a Jesús en muchos de ustedes, y cuando uno los puede abrazar, darles un abrazo bien grandotote, ¿cómo va a negar uno la presencia de Dios ahí? Yo ahorita saludaba y perdón que insista, pero es que Héctor y Anita, nosotros caminamos con ellos hace 22 años en comunidad. Entonces, y nos vemos cada 8 días con ellos, entonces uno los quiere del corazón, ellos son mi familia. Y como son mi familia, entonces cuando nos encontramos, esos abrazos saben a Dios, saben a Cristo Jesús resucitado, a eso saben esos abrazos, porque en ellos yo encuentro a Jesús, porque en ellos habita Jesús, y estoy segura que de alguna manera ellos experimentan eso en nosotros. Por eso, hoy en día, gracias a esta tecnología que nos permite reunirnos, porque si no, ¿qué sería de nosotros? Nos perderíamos esta parte, porque cuando yo los veo a ustedes que sonríen, cuando por lo menos uno sabe que hay una casa en la que están conectados, ahí está Jesús en ti, en tu familia y está en mí. Y yo pensaba, bueno, pero ¿cómo aterrizamos eso? Y la única manera, muchachos, la única forma es a través de la palabra del Señor, no existe otra. Por más que uno insista, por más que quiera, no existe otra. Entonces, hay un montón de textos. Ustedes ahorita ponían uno y yo dije, ay, fue madre, yo no tengo ese. Y entonces, ¿quién es Héctor y Anita? Héctor y Anita, levanten la mano que quieren saber ustedes quiénes son. Esos dos hermosos esos son mis hermanitos de comunidad desde hace 22 años. Entonces, muchachos, y yo decía, ay, yo no tengo ese texto. Maravilloso. Es que lo encontramos tanto en la palabra del Señor que yo les voy a proponer desde 5 versículos que descubramos por qué Jesucristo es más que un héroe, porque vive en ustedes, vive en mí y habita en mí. Esa palabra habitar es maravilloso. El primero que vamos a tener, bueno, y les cuento que casi de los 5, 4 textos son de San Pablo. San Pablo tampoco conoció a Jesús personalmente. Lo conoció como ustedes y como yo de oídas. Lo conoció en el amor de otros hermanos. Lo conoció en la caridad de otros hermanos. Lo conoció en el cuidado de otros, inclusive otros a los que él persiguió, a los que él maltrató. Y el obrar de Jesús cuando habita en uno es tan grande que es más fuerte que inclusive la molestia con el otro, la rabia con el otro, el rencor con el otro. Hasta ese punto es. Entonces lo vamos a ver en 4 momentos desde San Pablo. Entonces el primero es desde la carta de San Pablo a los Efesios, en el capítulo 3, versículo 17. Vean esta belleza. La carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 3, versículo 17. Dice preciosamente San Pablo: que Cristo habite por la fe en sus corazones, que vivan arraigados y fundamentados en el amor. Se los repito. Que Cristo habite por la fe en sus corazones, que vivan arraigados y fundamentados en el amor. Palabra de Dios. Mira pues esta belleza. Porque es más que un superhéroe, porque habita en mí por la fe. Ay, eso es una belleza. Miren, yo sé que Jesucristo el Señor vive en mí, habita
está dentro de mí, coexiste en mí. Soy parte del Señor por la fe en Jesucristo Jesús. Y esto es muy importante, muchachos, porque a veces uno dice, sí, el Señor resucitó y como que se queda eso por allá lejos. Sí, el Señor ya hizo milagros. Sí, yo sé que Él puede sanar porque Él sanó al paralítico. No, señores, Él sana y sana hoy. Con Martica, que está en un hermoso ministerio de oración que tenemos en la escuela, como tantos otros, nos acaban de informar que una señora que estaba súper enferma acaba de estar mejor. Se está salvando en este momento, les acaban de informar a la familia y es de alguien de la escuela, de COVID-19. Y entonces, ¿cómo no se alegra uno y cómo no dice, el Señor está vivo hoy? Y yo, ¿por qué sé que habita en mí? ¿Y por qué creo en Él? Porque habita en mí por la fe. Y mire cómo se nota, por la fe en los corazones arraigados y fundamentados en el amor. Eso es muy hermoso. Habita en mí por la fe, arraigados en el amor, en el amor. El amor que es más fuerte que la muerte, lo dice la palabra. Entonces, miren qué tres palabras tan importantes. Sé que habita en mí por la fe. No hay otra posibilidad. Alguien podría decir, usted está loca. No, yo sé que el Señor habita en mí. ¿Por qué lo sé? Porque tengo fe en Él, que existe, que está en mí y que he visto su obrar, su respuesta, su cuidado, su amor misericordioso. Literal, en los corazones arraigados y fundamentados en el amor. Entonces esa fe es una respuesta desde el arraigo que yo tengo y desde la respuesta que yo tengo al amor del Señor. Eso es una maravilla. Entonces, ya lo saben. Primero, ¿por qué es posible este texto de hoy? ¿Por qué es tan importante los textos que ya trabajaron? Porque solo desde la fe podemos comprender que habita en mí. No hay otra manera de entenderlo. Solo por la fe. Por eso puedo comprender que Jesucristo el Señor vive en mí, habita en mí y que eso es para siempre. No es un instante, es para la eternidad. Por eso qué bueno que ya ustedes saben todos estos otros procesos. Segundo, esto es todavía más hermoso. Vamos para Gálatas. Y miren, es tan bello que no es ni siquiera ninguno de los textos. Yo voy a tratar Gálatas 2 veces y no estaba el texto que ustedes trabajaron. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Esto es una belleza porque él les está explicando y les está explicando todo, porque las escrituras y porque él cree en el Señor y porque moriría por Cristo. Y entonces mire cómo dice preciosamente ese versículo 20. Con ese tendríamos esta noche. Y ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Ahora en mi vida terrena vivo creyendo en el Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mi palabra de Dios. Ay, qué bueno desde la fe. El primer punto es, esto es solo comprensible desde la fe. Y el segundo, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Se necesita gran presencia de la fe, del Espíritu Santo de Dios para llegar a decir, y ya no vivo yo, y ya no vivo yo. Qué maravilla, qué preciosidad. Muchísimas gracias, que la tecnología es muy maravillosa. Ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Muchachos, este momento es súper hermoso porque es que San Pablo venía diciéndoles, listo, nosotros éramos judíos, entonces usted podrá decir, yo era católica, yo sí iba a la Eucaristía, todos en nuestra parte de nuestro testimonio. Tenemos esa parte de la historia. Yo recuerdo que yo le decía a John Byron, ¿y por qué tenemos que ir a ninguna escuela bíblica? Pues, si nosotros vamos a misa todos los domingos, yo, ¿por qué tengo que ir a ningún otro lado? Nosotros vamos a misa los domingos y de vez en cuando oramos, pues, ¿por qué tenemos que ir?
Y cuando uno va por primera vez, cuando uno está en un espacio de estos, uno se da cuenta cuánta falta hace estar verdaderamente en la presencia del Señor, porque ahí sí se degusta como nunca la Eucaristía, porque la presencia del Señor comienza a transformar tu vida, así como ustedes ya lo trabajaron, la presencia del Señor comienza a estar de tal manera en uno que cuando uno menos piensa, el lugar más especial para estar es estar en la presencia del Señor. Ahorita a las 8 comienza Yeshua Miramar y yo predico a las 8:10, apenas terminamos. Entonces, muchachos, y eso es una maravilla, es una alegría. Y entonces ahorita estábamos escuchando la música, las canciones divinas, escuchando a estas personitas maravillosas que cantan. Yo no sé por qué yo esperaba escuchar cantar el ministerio, pero bueno, muchachos, y uno se da cuenta que de verdad quisiera estar siempre en la presencia del Señor, que a mí me pareció muy bonito este tiempo porque hay un anhelo en el corazón de todos de poder estar más y más y más. Entonces la escuela ha sido muy linda porque la escuela nos ha ofrecido, por ejemplo, desde la escuela la celebración del Día del Buen Pastor, y entonces celebra una cosa, celebra la otra, y qué bueno estar todo el día en sintonía, que a las 3:30 en Yeshua TV el programa de Acción de Gracias, y a las 4, entonces este día me quedo en tu casa. ¿Cómo es que es el nombre del programa? Hoy me quedo en tu casa. Hoy me quedo en tu casa. Muchachos, y a uno le comienza a saber eso bueno. El domingo cuando estábamos en la Eucaristía, bueno, porque nos invitaron, entonces decíamos, qué bueno poder estar aquí. Y ayer John Byron y yo madrugamos a la Eucaristía y el Padre muy lindo nos decía, aprovechen. Y yo le decía a John Byron, tan rico que tenemos este gusto por la Eucaristía, tan rico que tenemos esta noche, y que todos los días comencemos a sentir que Jesucristo, el Señor, habita en nosotros, y que seamos, Pablo dice hermosamente, para que yo disminuya y Él crezca. Que nuestra vida se convierta en eso, que yo, esta Mónica tan llena de defectos, tan llena de cosas que no son de Dios, tan llena de cosas que a veces me abaten, tan llena a veces de pecado, disminuya para que el Señor crezca, y que entonces en mi vida se note que ya no soy yo, sino que es Cristo que habita en mí. Y que cuando las personas me escuchen un poquito de Dios. Y cuando las personas me vean, digan, ella se parece. En estos días me dijeron que nos parecíamos un poquito a John Byron, y yo dije eso, porque John Byron se parece un poquito al Señor. Yo lo veo en él. Que nos parezcamos a Cristo, que comencemos, muchachos, a tener esta experiencia de que yo disminuya para que Cristo nuestro Señor crezca. Y que todos los días, pase lo que pase, podamos decir frente a la palabra del Señor, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí, quien habita en mí. A mí me enseñaron que una manera como se nota es la manera como respondemos a los demás, la manera como respondemos a los problemas, la manera como respondemos a las dificultades de la vida. Por ejemplo, la manera como respondemos desde la fe a esta situación que está pasando hoy. Podría decirnos si es Cristo quien verdaderamente está viviendo en mí, o quién habita en mí. La rabia, el sinsentido, la tristeza. Y ojo, el Señor también tuvo tristeza. Por eso qué rico que habite en mí Jesús. Qué rico que habite en mí y para siempre, porque este Jesús, que dice Pablo, ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Es un Jesús que sabe de dolor, es un Jesús que sabe de aflicción, es un Jesús que sabe de lo que es que se le muera a uno un ser querido, es un Jesús que sabe de problemas económicos, de dificultades económicas, es un Jesús sufriente. Ese Jesús sufriente es el que queremos hoy, que sea más bien el que habite en mí ahora. Mire, y eso dice preciosamente. Yo lo quiero. Él dice, ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí, ahora en mi vida terrena. Ojo, antes de pasar al tercer punto. Muchachos, es tiempo súper importante que pensemos en que es en este ahora, es en este hoy,
No es posible que yo siga viviendo mi vida como si Cristo Jesús fuera a habitar en mí dentro de 8 días o pasado mañana. Yo creo que una de las cosas que nos tiene que dejar la pandemia, entre tantas otras cosas, es que solo tenemos que vivir hoy para Cristo Jesús. De tal modo, conversábamos John Byron y yo hace 15 días que tuvimos una preocupación alta por algo de salud. Y entonces dijimos, entonces nos vamos a preocupar y nos fuimos para la Eucaristía y el Señor es muy lindo, Él habló y nos rescató. Y nos dijo, pues no, Señor, en tranquilidad. Si hay enfermedad, la asumimos en la fe. Y si no, seguimos celebrando. Pero no vamos a convertir nuestra casa y nuestra vida en una cosa bien horrible antes de tiempo. Porque hoy, en este momento, estoy sana. Porque hoy, en este momento, estoy viva. Porque hoy, en este momento, puedo respirar. Porque hoy, en este momento, estoy aquí en mi casa. Entonces me cuido. Entonces me manejo bien. El texto dice hermosamente, ahora, en mi vida terrena, es ya cuando quiero y cuando deseo profundamente que Cristo Jesús habite en mí. Tercera, esto se está poniendo muy bueno. Vean, esta es muy linda porque se la escribí a un muy querido de él. Segunda de Timoteo, versículo 1:14. Vea qué lindo le dice San Pablo a Timoteo en su segunda carta, en el versículo 14. Le escribe hermoso, pero mire este pedacito. Conserva con la fuerza del Espíritu Santo que habita en nosotros esa hermosa doctrina que se te ha encomendado. Oiga pues, conserva con la fuerza del Espíritu Santo que habita en nosotros esa hermosa doctrina que se te ha encomendado. Muchachos, el Señor habita en mí por medio del Espíritu Santo de Dios. No hay otra manera. Entonces, cuando usted comience a salírsele como que usted ya no es, como que no siente, como que está demasiado aburrido, como que lleva ya todo el día desesperado, entonces usted dice, pero Señor, y es muy bello, yo le he tenido que reconocer a John Byron a veces, es que se me salió el espíritu. Cuando a uno le sale el espíritu, uno ni me da cuenta. Gracias al Señor, por lo menos ya tenemos conciencia de eso. Entonces, si Dios y Jesucristo habita en mí, si Él está en mí, entonces yo estoy pendiente de que no le salga uno el espíritu, y si se le sale el espíritu hay que recobrarlo rapidito, porque es normal, a veces se nos sale. San Pablo lo dice muy lindo, a veces hago el mal que no quiero y el bien que quiero no lo hago. A veces a uno se le zafa, se le sale, pero entonces San Pablo, ¿qué le dice? Conserva la fuerza del Espíritu Santo que habita en nosotros. Conserva. Y él hermosamente le dice, esa hermosa doctrina que te he encomendado, conservala. Cuando a uno le dicen, él ni siquiera le dijo, tenga y échela por ahí. No, no le dijo ni siquiera guárdela, conservar. Ustedes han visto que cuando uno quiere algo que es muy importante de la casa, de la vida de uno, entonces uno lo cuida, lo guarda bien, lo protege, uno no lo pone por ahí para que los niños de pronto lo tumben, uno es cuidadoso con eso. Pues San Pablo le dice a Timoteo, conserva con la fuerza del Espíritu Santo. Entonces esta noche yo los invito a que este Jesucristo que habita en nosotros y que solo por la fe ya lo dijimos, y para poder que Él habite en mí por siempre, hay que conservarlo. ¿Cómo se conserva? No es por nuestra gracia, ni porque nosotros seamos muy lindos, ni porque no. La única manera es por la acción del Espíritu Santo. Entonces, lo que hay que estar pidiendo para que el Señor sintamos que habita en nosotros hoy y para siempre, en esta hora que nos dice San Pablo, es pidiendo Espíritu Santo. Por eso la oración del Espíritu Santo es la más importante. Por eso cuando usted sienta que se le está saliendo el Espíritu Santo, clame desesperadamente, con acciones y desesperadamente. Señor, ven Espíritu Santo, ven a mi vida. Cuando esté en una situación difícil, Padre del cielo, ven Espíritu Santo, ven Santo Espíritu de Dios. Clamen al Espíritu Santo para que no le vaya a salir el Espíritu. ¿Listo? Cuarto punto
y les insisto, más bello. Este es muy lindo. Es de San Pablo a los Corintios. Vea por aquí. Primera carta de San Pablo a los Corintios. En el capítulo 6, versículo 19. Porque es que en serio, no podemos dejar esto para despuesito, sino que es para allá, para allá, para allá. Capítulo 6, versículo 19. Se me perdió. Es que lo había puesto donde no estaba. Dice hermosamente, porque ustedes ahora son templos del Espíritu Santo. Eso es muy lindo cuando uno tiene esta tecnología. Gracias, Lorena. Usted, el Señor, habita en nosotros, muchachos, y ya dijimos que es el Espíritu Santo. Y aquí hay que ser muy puntuales. ¿En dónde tenemos habitando a Jesús? Ustedes y yo, ¿en dónde hoy y ahora tenemos habitando el Espíritu Santo del Señor? Porque es nuestro cuerpo, dice San Pablo, templo del Espíritu Santo. ¿Dónde va a habitar? En nosotros. Pues en mi cuerpo, el Señor habita en mí, habita en mi cuerpo. Y esta parte es muy puntual. Hay una problemática en este momento y me pareció divino que me hubieran puesto este tema. Que hay una problemática impresionante en este momento en la humanidad. Y es que hemos descuidado el templo donde va a habitar el Señor. Jesucristo es más que un superhéroe para mí porque habita en mí. Y yo tengo que ser templo del Espíritu para que el Señor pueda habitar en mí. Muchachos, y estamos en un descuido impresionante de mi ser, de mi cuerpo. No estamos comiendo saludable, no estamos haciendo ejercicio, no estamos, ni siquiera estamos yendo a las citas. Hay niños que están sin vacunar, por ejemplo, no les están haciendo el ciclo de vacuna normal. Le dicen a alguien que se tome la medicina para tal cosa, la gente ha estado descuidada con la droga de enfermedades crónicas que llevaba hace tiempo y nos hemos descuidado, muchachos. Y entonces, claro, no es solamente que tenemos ahorita el COVID, hay otra cantidad de enfermedades. No nos estamos haciendo las mujeres la percepción mamaria, la palpación, o sea, estamos en un descuido de este templo que nos ha dado el Señor. Y dice San Pablo, es muy importante, si no, ¿dónde va a habitar? O sea, tenemos un tema bien hermoso que es porque vive en mí, habita en mí, y yo no estoy cuidando ese templo del Señor. Y en otros momentos de la vida hemos tenido que hablar de que hay que cuidar el templo del Señor, que no se lo deje tocar de no sé quién, bueno, y en fin, con los jóvenes y todo eso. Y en este momento hay una preocupación mundial impresionante y hasta el Papa Francisco ya lo tocó nuevamente en que tenemos que cuidarnos, muchachos. Tenemos que estar atentos a cómo estamos cuidando este templo para que el Señor habite. Jesucristo habita en mí y habita hoy. Lo acaba de decir San Pablo, habita hoy por acción del Espíritu Santo. ¿Cómo estamos cuidando nuestro templo? Nos decía una muchacha de la escuela que está encartada con la mamá porque es una señora ya muy adulta y no hace caso de la alimentación, no hace caso de la droga, se enfermó y qué problema para darle un medicamento, pero eso sí, ella todos los días escucha la Eucaristía por Televisa. Muchachos, caridad con nuestras familias, caridad con nuestras familias. Hay que cuidar este templo del Espíritu Santo que el Señor nos ha dado para habitar. Si no, no va a poder habitar en nosotros. No va a poder habitar en nosotros en este hoy que el Señor nos está regalando. Jesucristo es más que un superhéroe, pero ¿saben qué característica tiene muy hermosa? Este superhéroe de nosotros es el más caballeroso de todos los superhéroes, es el más hermoso de todos los superhéroes, es el más precioso de todos los superhéroes. Él no va a venir a levantarla a usted y a decirle que te tomes esta droga. No, él pone todos los recursos. Él pone todo para que nosotros estemos bien. Él nos dice, hombre, que no te vayas por una fiesta, ay, pero es que son los 80 de la abuelita, vámonos todos estos 40 de la familia para una fiesta con la abuelita, en la finca, vamos a estar al aire libre, pero son 40.
Y entonces en algún momento podemos entrar en una situación difícil. Y no estamos cuidando el templo del Espíritu Santo, ni el mío, ni el de los demás de mi familia. Jesucristo es más que un superhéroe. Él necesita un lugar en donde habitar. Vamos a cuidar este templo del Espíritu Santo. Yo hoy los invito con todo el corazón. Yo he dado este tema de acerca del Espíritu Santo un montón de veces y en otras ocasiones lo hemos tratado de otras maneras, pero hoy, gracias por darme la oportunidad, y de pronto no era el tema, pero gracias por darme la oportunidad de decirles que como católicos hay que hacer caso, y para poder que Jesucristo habite en mí, tenemos que cuidar el templo, porque si no, ¿dónde va a vivir? Y el templo se cuida bien. Yo ahorita me bañé, me puse bonita. Esto es una blusa muy linda, estoy viendo que no se ve, pero bueno, me eché loción, me cepillé los dientes, me maquillé. ¿Por qué? Porque es que el Señor me ha dado este templo tan hermoso para que yo esté bien, para que Él habite en mí. Los templos, ustedes no han visto las señoras cómo se esfuerzan poniéndolos hermosos para la Semana Santa. ¿Cómo no vamos a cuidar este templo que es del Espíritu Santo, vivamente, hermosamente? Último punto. Volvemos a los Gálatas porque eso es una cosa muy hermosa. Jesucristo es más que un superhéroe porque vive en mí y habita en mí para siempre. Y lo hace porque Gálatas 4, 6, 7. Y la prueba de que ustedes son hijos es que Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que grita, Abba, es decir, Padre. De modo que ya no eres siervo, sino hijo, y como hijo, también heredero por gracia de Dios. Palabra de Dios. ¿Y eso qué tendrá que ver? Muchachos, absolutamente todo. Jesucristo habita en mí porque es que yo soy hija de Dios. Entonces, si yo soy hija de Dios, si cada uno de ustedes, aquí estamos reunidos un montón de hijos de Dios, un montón de hijos que con Jesús podemos decir, Abba, Padre, por la acción del Espíritu Santo. Y muchachos, yo tengo dos hijos hermosos que se parecen al papá y a la mamá. Entonces, por eso yo sé que hay una forma de permanecer por siempre en mis hijos, una herencia genética. En ustedes y en mí tenemos la herencia genética de Jesucristo el Señor. Y por eso Él habita en mí para siempre, porque yo soy hija de Jesucristo, de Dios Todopoderoso, coheredera con Cristo Jesús. ¿Ustedes se imaginan? Hay que entender esto en la magnitud más importante y más preciosa de la vida entera. Jesucristo, nuestro Señor, habita en mí porque yo soy hija de Dios, coheredera con Cristo. Que a veces no nos damos cuenta, muchachos, que ustedes y yo tenemos en nuestra génesis al Señor que habita en mí. Jesucristo está y corre por mis venas también, por eso habita en mí, porque yo soy hija de Dios como Él. Jesucristo el Señor transcurre por todo mi ser, porque yo soy hija de Dios. Jesucristo habita en mí, porque en mis acciones tendrá que estar entonces este Jesús. A mis hijos les dicen que caminan igualito al papá y es verdad, los dos caminan como John Byron. Ustedes y yo caminamos como Jesús que habita en nosotros. Tenemos la mirada de ese Jesús, porque tendría que estar en nuestra génesis. Desde hoy y por siempre. ¿Saben qué es una cosa maravillosa? Y por eso me pareció tan bello, porque le pusieron en mí hoy y para siempre. Ser hijos de Dios, coherederos con Cristo, muchachos, nos hace saber que nosotros no estamos esperando nuestro futuro, nuestra promesa no está aquí. Todo nuestro futuro está escrito en Jesús.
todo nuestro futuro está escrito con Él. Nuestro futuro no es la muerte, nuestro futuro es la vida eterna en Cristo Jesús. Porque somos hijos amados de Dios y porque le podemos decir junto a Jesucristo, al Señor, Abba, Padre. ¿Por qué? Por la acción del Espíritu Santo. ¿Cómo nos vamos a parecer a este Cristo que habita en nosotros y que habita hoy y que habita para siempre? ¿Qué de ustedes se parece a Jesucristo? ¿Qué de ustedes se parece a este Cristo, a este Dios todopoderoso que nos hace llamarlo Abba, Papá? ¿Qué de nosotros se parece al Señor? Hoy yo quería contarles desde estos 5 versículos que necesitamos que esta iglesia se parezca al Señor, que esta iglesia católica se parezca al Señor, que se note, desesperadamente necesitamos que se nos note que Jesucristo vive en mí. Y entonces es muy difícil porque tiene que ser de manera virtual, porque cuando salimos ya no puede ser desde el abrazo, aún así, desde las palabras bonitas, desde la manera como respondemos, desde la manera como pedimos un favor, desde la manera con distanciamiento social, pero con alegría de corazón, con generosidad, tratamos al que trae un domicilio, con generosidad tratamos a nuestra familia, con amor infinito desde Dios. Hoy que estamos finalizando este ciclo, este precioso ciclo en el que hemos recordado que es que Jesús es mucho más que un superhéroe, y claro que lo es y verdaderamente lo es. Este superhéroe de nuestra vida, este Jesús, quiere habitar en nosotros, pero quiere habitar hoy y para siempre. Vamos a hacerle una morada al Señor para que habite en nosotros. Vamos a hacerle una morada a este Cristo para que esté en nosotros. Hay que pedir mucho Espíritu Santo, muchachos. Hay que pedir enormemente la acción del Espíritu Santo para que Él, este Jesucristo todopoderoso, habite desde hoy, por siempre y para siempre. Cierren los ojos un instante y digámosle al Señor que estamos muy agradecidos. Padre Santo, Padre del cielo, te damos gracias, gracias infinitas por tu amor, por tu misericordia, por todo el bien que nos has hecho, Señor, hasta el día de hoy. Gracias por tenernos reunidos nuevamente este martes aquí. Gracias infinitas, Señor. Nosotros estamos llenos de gratitud contigo, pero muy bien sabes que te necesitamos para comprender este misterio tan precioso de saber que tú estás en mi vida, pero no solamente en la vida que me rodea, sino dentro de mí. Que habitas en mi alma, Señor. Que eres este Cristo amado que está dentro de nosotros, Señor. Y que ojalá el mundo pueda verte a través de mí. Ven, Espíritu Santo de Dios. Ven, Santo Espíritu de Dios, a nuestra vida esta noche. Ven, Santo Espíritu de Dios, para clamar como tu Hijo Jesucristo, Abba, Padre del cielo. Que no perdamos de vista tu rostro y que por la acción de tu Santo Espíritu, Señor, te quedes y mores en mi alma y en mi vida desde hoy y para siempre. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Con poder te levantaste de la muerte, eres Dios omnipotente y tu poder vive en mí, tu espíritu está en mí. Con poder te levantaste de la muerte, eres Dios omnipotente y tu poder vive en mí, tu espíritu está en mí.
estruendo de tu viento impetuoso hoy invade este lugar. Tu promesa es real, tu espíritu está aquí y el poder que te levantó de la muerte vive en mí, vive en mí. El poder que te levantó de la muerte vive en mí, vive en mí. Jesús, Jesús, el Dios que resucitó vive en mí. Jesús, el Dios que resucitó vive